poquito más, quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café bajo el sol. Estamos súper preparados para recibirlos nuevamente en nuestra casa, en este café íntimo que tenemos todos los días aquí en Canal 7 y en El País TV. Estamos recibiendo a Daniel Marciscano, ¿eh? Es Sí, Marciscano, ¿verdad? Marciscano, Porque está yo te perfecto. decía Marciscano, ¿de dónde viene? ¿Es italiano? Es italiano. Italiano, bueno, Es pero italiano. él es bailarín, es también profesional de, bueno, la educación física y es un gusto recibirte, Daniel, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sobre todo porque ¿hace cuánto estás en esto del carnaval? Y en el carnaval oficialmente hace 10 años, arranqué en el 2006 Ajá. con la comparsa Serpentina de Tina Ferreira, que fue ella la que me lleva al carnaval. Me dice, tenés que salir este año conmigo, y yo le dije que sí, pero llegó el día de las llamadas y le dije, Tina, no me animo. No, que ahora no podés, que yo ya te registré en la intendencia, que pum, pam. Y ahí salí con ella el primer año. Y fue salir esa vez y dije, bueno, esto es lo mío, Es lo esto mío, es ¿no? lo que me gusta, lo que quiero hacer, es una pasión, y bueno, y ahí quedé y seguí hasta el día de Bueno, y hoy. vos sabés que estamos saliendo por Canal 7 y justamente en Maldonado hay mucha pasión por el carnaval, ¿verdad? Teniendo en cuenta que las comparsas trabajan mucho en el invierno también, aunque parezca mentira. Y en el caso tuyo también, porque me hablabas que hay carnavales de invierno que llevan mucha gente hoy por hoy, ¿no? Llevan mucha Y gente. estás sí. trabajando todo el año prácticamente en eso, ¿no? Se trabaja todo el año, o sea, en muchos eventos, en muchas fiestas privadas, y trabajás con los shows específicos para esas fiestas. Ahora, por ejemplo, en Pando van a ser el 20 de septiembre, el 20 de agosto, perdón, por primera vez las llamadas de invierno, Ajá. y que se están trasladando a todo el A interior. todo el interior también, ¿no? Ahora me convocaron a mí para las llamadas del Día del Patrimonio, que van a ser también acá en el Barrio Sur. Entonces, como que todo el año, ¿no? Lo que pasa es que también no hemos tomado en cuenta que tanto el tango como el candombe, ¿verdad? Y digo el tango también porque se ha dejado un poco de lado, es patrimonio histórico de la humanidad, ¿verdad? Declarado por la UNESCO. Sí. Y a veces, bueno, decimos, el tango es argentino, ¿verdad? Es rioplatense, pero bueno, pero es nuestro también. Y el candombe más que nada es nuestro, ¿no? Aunque existe el candomblé en Brasil y otro tipo de cosas, pero el candombe nuestro es típico, en el famoso repique chico, ¿no? Y piano. El chico Más repite que nada, piano. ¿no? Sí, 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 sí. Y el argentino también, como que ahora se hace parte un poco del candombe, como que es de ellos también, ¿no? Ajá. En Argentina hay muchísimas comparsas también de uruguayos. Yo tuve el honor de viajar hace poco para allá a una comparsa que me habían invitado, y constantemente hay gente de carnaval que está viajando para apoyar. O sea que podríamos decir que dentro de la comparsa tú eres el bailarín, pero eres el partener justamente de la vedette. Algo Ahí así, está. ¿no? Sí, sin duda somos como el partener. Yo no me considero un partener, ¿viste? Ajá. Pero sí, generalmente se le llama así. He tenido la suerte de salir con grandes vedettes siempre, ¿no? Jessica Zunino, Tina Ferreira, Genesis Pastorini, el año pasado con María Castañar, bueno, en fin, con muchísimas figuras, ¿no? Pero es o sea, dentro de la comparsa, ¿viste? Hay muchos cuadros. El cuadro mío, digamos que es el último, que son los tambores, el bailarín y las vedettes, ¿no? Depende de la comparsa. Estaba pensando un poco en el candombe turístico más que nada y teniendo en cuenta que muchos turistas que vienen a Montevideo o que vienen a Punta del Este o a Maldonado, de pronto, o a Colonia mismo, quieren ver candombe. Por suerte las distintas intendencias han preparado algún, digamos, fragmento musical para recibir a esos turistas, ¿verdad? Pero muchas veces no tiene la gente donde ver candombe, ¿verdad? Les pasó a los mismos Rolling Stones que tuvieron que llamar justamente a Rubén Rada y otros amigos para ver si podían ir a un lugar específico, a una casa, pero tenemos pocas casas de espectáculos artísticos, turísticos en el Uruguay, ¿verdad? A no ser del Milongón no conozco otra. Claro, no, yo tampoco. Sí, son muy pocas. La verdad que habría que incentivar un poco más eso, ¿no? Antes, cuando estaba Mundo Afro, que al final no sé en qué va a quedar todo eso, que se está remodelando todo ahí, había como una cierta exposición de la música y del candombe, ¿no? Pero ahora es como vos decís, o sea, son lugares muy específicos y no hay como algo preparado para mostrar. ¿Y de qué manera, y no por identificar razas ni nada por el estilo, ¿no? Los afrodescendientes
digamos, reciben al blanco en esto de la actuación en la comparsa? Porque yo creo que también ahora ya prácticamente es mitad y mitad, ¿no? Lógicamente la raíz la tienen los afrodescendientes, los tienen los negros lugolos, lógicamente, pero el hecho de que el blanco esté participando cada vez más en las comparsas, sí. hay como una fusión, ¿no? Bueno, y yo que estoy ahí expuesto, imagínate, Claro. blanco, rubio y todavía con los por eso ojos mismo. verdes, pero la verdad que me he ganado el respeto y la admiración de mucha gente, de los grandes del candombe, como Cheche Santos, que siempre me está apoyando. Cheche, que es para mí la figura máxima que existe hoy, una de las figuras máximas. Jorge Céspedes, con 43 años de bailarín en las llamadas, y me esté siempre apoyando y diciendo, genio, sos esto, sos lo otro. Esas cosas creo que te... Y para ti, el bailarín hombre, ¿no? Masculino, más importante de la camada del carnaval en los últimos 50 años, por ejemplo, ¿cuál es? Porque la gente dice Zulú, por ejemplo, ¿no? Zulú, sí, era... Lo máximo. Zulú, cuando yo tenía 9 años, mi padre trabajaba con él en UTE. Ah, mirá. Me vio bailar y me dijo, me encanta cómo baila, pero conmigo no podés salir porque no sos negro. Mirá. Imagínate, un chiquilín de 9 años decirle eso, y yo dije, bueno, nunca voy a poder salir de la llamada. Claro, los tiempos van cambiando. Y los tiempos van cambiando. Canela yo creo que ha marcado mucha cosa, ¿no? Si las llamadas llegaron a ser lo que son hoy, es gracias a gente como Canela. Decir Canela es decir llamada, candombe, tambor, Zulú, pirulo, que hasta el día de hoy se sigue recordando, ¿no? Y tanta gente que ha aportado dentro del candombe. Rosaluna, este año se cumplieron 23 años de la desaparición física y sigue tan latente entre la gente del candombe, entre el pueblo, que parece que estuviera, ¿no? Marta Gularte, Lágrima Ríos. Lágrima, yo tengo el placer de estar con Lágrima desde los 12 años. Por eso mucha gente a veces no entiende cómo a mí me gusta tanto el candombe. Yo desde muy chico estoy vinculado. Lágrima para mí fue, a pesar de la diferencia generacional que teníamos, que era más de 50 años, con Lágrima era una mujer que se podía hablar absolutamente cualquier tema, sin tabúes, sin nada, siempre y cuando fuera con respeto. Y Lágrima me adoptó como una especie de hijo. Hoy, o sea, al día de hoy sigo en contacto con su marido, con Paco Gude, con su sobrino y con toda parte de su familia. Pero Lágrima marcó muchísimas cosas en mi vida, pero muchísimas. Estaba pensando un poco en tu figura, ¿verdad? En tu cuidado físico, y más teniendo en cuenta que muchas veces también has sido osado en el momento de salir a bailar, ¿verdad? Porque de repente has salido con una mallita solamente, vestido casi de indígena, o de pronto con algo muy, digamos, como diciendo, no tengo vergüenza, no tengo prejuicios, ¿verdad? No, no. Con todo No, porque, eso. o sea, yo soy me gusta mucho la estética, ¿no? Yo me fijo mucho antes de qué es lo que me voy a poner. Porque yo tengo que ir acompañando una propuesta de la Pero comparsa. vos sos profesor de fitness también y eso, ¿no? Sí. Eso ayuda también, Claro, ¿no? preparador físico. Sí, obviamente. Me gusta cuidarme personalmente, ¿viste? Pero cuando la comparsa me dice el director, mirá, la propuesta de la comparsa este año se basa en esto, yo trato de buscar un vestuario que vaya acompañando. Siempre ellos tratan de ponerme poca ropa, ¿viste? Pero ahora este año les dije, mirá, mi sueño sería salir en las llamadas alguna vez vestido. Claro. ¿Entendés? A ver qué se siente. Entonces creo que este año voy a salir un poco más cubierto de ropa. Pero no, siempre van con diseñadores y gente que el año pasado sí fue como casi nada porque fue un estilo Tarzán, una onda así que le quisieron dar como a una tribu. Entonces fui con un taparrabos, ahí unas botas y nada más. Acá en el estudio están preguntándose, ¿verdad? Si todo el pelo es de él, dice, no sé si es de él o no. O sea, ¿O gran son parte, rastas no, o qué son es? rastas, Ajá. gran parte son mías Ah, bien. y otra parte me las regalaron, que son de pelo natural de un amigo que está en Estados Unidos, Ajá. que me las mandó desde allá ¿Y para... por qué ese look, Daniel? Y no sé, ese look me lo hice, ese look que viene hace 2 años atrás, que fue una propuesta para el carnaval, para el desfile de llamadas. Y la gente empezó que no me la sacara, que me quedaban bien, que yo qué sé, Ya que te iban identifica conmigo. con las rastas, con todo. Y ya la gente me identifica con eso, ¿viste? Hay a veces que me la tengo que sacar para algún comercial, yo qué sé, o alguna cosa, me la saco, pero me las vuelvo a colocar. Y como que quedé con ese look, ¿viste? Y me gusta. Pero bueno, en cualquier momento voy a cambiar. Vi un comercial muy especial y muy audaz también por parte tuya de ropa interior Ropa masculina, interior ¿no? masculina. ¿Dónde hiciste eso? Eso fue acá en Montevideo. Ajá. Es un diseñador uruguayo que se llama Juanpi Rivero, Qué bueno. que está con toda esa línea masculina de ropa interior, pijamas, y ahora me llamó hace poquito para hacer otra producción, así que bueno, en cualquier momento otra vez van a salir.
Bueno, ha estado con nosotros el gran bailarín Daniel Marcescano, a quien agradecemos mucho tu presencia. Y bueno, adelante con Triniboa entonces. Bueno, muchas gracias. A tomar el café que se enfría. Cómo no. Muchas gracias, Gracias por a vos. todo. Vamos a la pausa y seguimos juntos. Un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Seguimos juntos, amigos, en esta tarde bien versátil. Estamos con el fiscal de la República, Enrique Viana. Doctor, un poco teniendo en cuenta que usted fue fiscal en lo civil, ¿verdad? Sí, ¿Durante correcto. cuántos años? Y desde el año, cuando yo ingreso como fiscal a Montevideo, yo fui fiscal de letrado departamental desde el 91 al 98, en el 98 ingreso como fiscal letrado nacional. Ajá. Allí trabajo en civil, algunos meses en aduana, luego vuelvo a civil, o sea que desde el año 99 hasta octubre del año pasado estuve como fiscal civil. ¿Y ahora está como fiscal de menores? ¿se llama así? Fui trasladado a una Fiscalía Letrada Nacional de Menores, de segundo Bien. turno. ¿Cuáles fueron los motivos que se dieron para el traslado suyo? Mira, los motivos fueron específicos. Los motivos fueron haber iniciado demasiados procesos, haber planteado inconstitucionalidades de la ley, haber planteado diligencias preparatorias. En gran medida, todos vinculados a la protección del medio ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay una libertad de expresión o de denuncia en el Uruguay? Yo le diría que hay algo más junto con eso. Le diría que no se quiere proteger el medio ambiente en el Uruguay. En el Uruguay existe una política antiambiental y por consecuencia de eso, yo lo vengo denunciando hace mucho tiempo, una jurisprudencia antiambiental. Nosotros no tenemos sentencias de protección del medio ambiente, no solo en los asuntos que yo planteé, que debo haber planteado unos 60 asuntos, sino en general, ¿no? La prueba está que hoy las fiscalías civiles incluso han sido reducidas, las que tienen competencia para trabajar en medio ambiente, de 14 a 2. Si a eso le sumo que el único fiscal que durante esos 15 años planteó cuestiones ambientales no tuvo, digamos, otros colegas que lo acompañaran y que actualmente, después que yo fui trasladado de esa fiscalía, tampoco se han planteado cuestiones ambientales por parte de las fiscalías, para mí eso es muy claro, ¿no? Yo soy de alguna manera una prueba viviente de que en el Uruguay no hay interés, no hay una voluntad por ¿Y proteger el usted medio no ambiente. puede apelar a esa situación, digamos? Nosotros la hemos recurrido, estamos en este momento en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con una acción de nulidad por ese traslado, pero esto va más allá de eso, ¿no? No es solo una cuestión de apartar al único que actuaba en defensa del medio ambiente. Hay una cuestión más poderosa que es que hay intereses muy fuertes, económicos, financieros, que no quieren que en el Uruguay exista una verdadera protección del medio ambiente. Lo tenemos claramente manifestado actualmente con la tercera planta de celulosa. Nosotros en el 2005 dijimos que el Estado, con la ocasión que Botnia intentaba instalarse por primera vez en el país, que el Estado se había vuelto socio del gran contaminador. Eso lo confirmamos luego en el 2011 con la segunda planta de celulosa, con Montes del Plata, cuando reconocemos por primera vez en el Uruguay la figura nefasta de los contratos de inversión. Ya el acuerdo, esa situación de que el Estado se manifieste como un cointeresado en la industria de la celulosa, se documenta, y se documenta de la peor de las maneras. Se documenta con un mecanismo de condicionamiento de los tres poderes del Estado. Pero Hoy sin la voluntad embargo, de Botnia vale sí, más que la voluntad del gobierno, sea cual sea el gobierno que esté a cargo. Pero los estudios científicos y la DINARA, etcétera, han dado buenos resultados en relación a Botnia, por ejemplo. Sí, pero yo me planteo siempre esta situación. Si el Estado es un socio del gran contaminador, es un cointeresado en la industria y un cointeresado en que la industria se desarrolle sin obstáculos y en un estatuto de impunidad, ¿qué confiabilidad podemos tener nosotros en todos esos informes? El Estado ha perdido imparcialidad, ha perdido objetividad, se transforma en un sujeto parcial, un sujeto subjetivo que obviamente no va a actuar contra los intereses de la empresa. Para decirlo pronto y claro, si el policía se asocia al rapiñero, mal podemos esperar que el policía persiga al rapiñero. Claro. Y aquí estamos en cuestiones similares, estamos en cuestiones de orden público. Sin embargo, fue la inversión más importante que tuvo el Uruguay, creo, que en el siglo, ¿no? Sí, pero una inversión con características muy especiales, ¿no? Es una inversión que está en una zona franca, ¿no? Es una inversión que proviene de un tratado de inversión recíproca. Yo quisiera saber qué inversiones recíprocas hay en el Uruguay y en Finlandia. Cuando Europa se desarrolló, después de la Segunda Guerra Mundial, lo hizo a costillas de contaminarse fuertemente. Hasta que en determinado momento dijo, no me quiero contaminar más. Mándenme esta contaminación para otro lugar. Eso sí, manténganme el desarrollo.
Y ese es el resultado de esta situación de los tratados de inversión y los contratos de inversión. Estas industrias nos dejan a nosotros un doble pasivo. Un pasivo ambiental, que lo vamos a sufrir por los tiempos de los tiempos, forestación más industria de la celulosa, en este caso indudablemente con problemas de contaminación en tierra, aire y agua, y principalmente agua, los recursos hídricos. Pero también nos va a dejar un país sin desarrollo. ¿Por qué? Porque esta industria se desempeña dentro de una zona franca. Entonces, el desarrollo le vamos a mantener el desarrollo a Europa a costilla de esconder la contaminación debajo de la alfombra en el Uruguay. O sea, lo que va a pasar ahora en Paso de los Toros y toda esa zona va a ser una ebullición temporaria de trabajo y después queda en la nada. Bueno, mire, yo viví toda mi niñez en Fraiventos, sé lo que es Fraiventos. Fraiventos, lamentablemente, lo digo con mucho dolor porque es una ciudad que quiero mucho, sigue siendo la misma ciudad humilde de la década del 60 cuando yo viví mi niñez, sigue siendo una ciudad pobre, con como usted bien dijo, la mayor inversión del Uruguay o de Finlandia fuera del Uruguay a escasos kilómetros de la ciudad. Y usted va a la ciudad y la ciudad sigue siendo una ciudad humilde. ¿Eso cómo se explica? Y bueno, eso se explica porque la industria está establecida en una zona franca. Eso se explica también porque estas actividades industriales tienen un egoísmo supino, que ni siquiera son capaces de poner como una carta de presentación a la ciudad que tienen a menos de 1 kilómetro y medio, como una carta de presentación, aunque fuere como una carta de presentación. ¿Y usted cree que los tratamientos, digamos, de cuidados y al mismo tiempo de protección del medio ambiente no están bien disparados aquí en el Uruguay? No, mire, entonces, hay una cosa que es la siguiente. el control de calidad no está bien. Cualquiera que busque información sabe que la industria de la celulosa es una de las industrias más contaminantes, en especial de los efluentes de los ríos. Convengamos que toda del industria mundo. contamina, Todas las ¿no? industrias contaminan, pero la industria de la celulosa es una de las industrias que más contamina en el mundo. Y nosotros no instalamos plantas de celulosa de 300.000 toneladas anuales o de 500.000 o de 600.000. Establecemos plantas de celulosa de 1,5 millones de toneladas anuales. Se habla de que esta que se va a instalar en Paso de los Toros va a llegar cerca de los 2 millones. Entonces, recibimos la contaminación aumentada en forma exponencial. ¿Por qué eso? ¿Por qué sucede esa situación? ¿Por qué no hay plantas de celulosa en el río Rin, en el río Danubio o en cualquiera de los ríos en Europa? Y hoy sí nosotros tenemos plantas de celulosa de este porte y de esta dimensión. No las va a encontrar en Europa. Pero sin embargo, en Argentina y sí en Brasil y en otros pero lugares, no son plantas de celulosa de ese porte y de ese volumen. En Brasil hay alguna, en Chile se instaló alguna que tuvieron que modificar hacia dónde emitía sus efluentes porque había contaminado un lago con cisnes. No, lo que tenemos que comprender es que hay un trasiego de la industria sucia del norte hacia el sur. Ahora, alguien podría plantearse lo siguiente. Bueno, muy bien, hagamos como hizo Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Contaminémonos más, aumentemos nuestros niveles de contaminación, pero a cambio de eso tengamos una perspectiva de desarrollo. Ahora, si instalamos estas industrias en zona franca, la perspectiva de desarrollo es nula, es ninguna. Pero, sin embargo, casi todos los partidos políticos del Uruguay han apoyado estas plantas de celulosa. Bueno, ¿no? justamente eso a mí me permite decir que vivimos una política antiambiental, que está motivada principalmente porque a través de estos tratados y de estos contratos de inversión, lo que se ha capturado por parte de estas grandes corporaciones es la voluntad de nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes de alguna manera han sufrido la dominación de estas grandes corporaciones. Yo hablo de un fenómeno de Estado contratado. Nosotros vivimos un fenómeno de Estado contratado. No es solo del Uruguay. En Estados Unidos se habla de este fenómeno de Estado contratado respecto de la industria petrolera, respecto de las decisiones de los gobiernos, gobierno federal norteamericano, ¿no? Bien, estaba pensando un poco en lo que estaba hablando y en relación a las papeleras, ¿verdad? ¿De qué manera los uruguayos somos conscientes de nuestra agua, ¿verdad? Del agua de OCE, y más que nada aquí en el este y en Punta del Este. En estos días, otra vez el agua en Maldonado comenzó a estar turbia de nuevo, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Hay inclusive algunos alcaldes de la zona mismo de Aguas Corrientes que siguen denunciando el vertedero justamente de desechos tóxicos al río Santa Lucía, que es nuestro principal río para la purificación del agua potable, ¿no? En el 2005 yo también, y mucha gente se rió, dije dos cosas, que en el Uruguay iba a haber un número importante de plantas de celulosa, hablé de 10 plantas de celulosa, en realidad
vamos por la tercera, pero normalmente las plantas de celulosa andan en torno de las 600.000 toneladas, las que en aquella época eran las de mayor porte, y andamos hoy en un número muy superior de toneladas de producción anual, con lo cual esa predicción se está cumpliendo. También dije que nos íbamos a quedar sin agua potable. Y hoy yo soy de los que cree que en el Uruguay no recibimos agua potable. En el área metropolitana sin duda, y en muchas partes del país, como usted mencionaba, en el caso de Maldonado, ocurre lo mismo. La industria del famoso depurificador de aguas ha funcionado de maravilla. Sí, hoy por hoy, ¿no? con las dificultades que también tiene, porque hay muchos técnicos que indican cuál es, o que sirve siempre y cuando se cambie y se sustituya cada determinado tiempo. Acá hay un problema que es el siguiente: la presión que nosotros estamos ejerciendo sobre nuestros recursos hídricos, y en especial de aquellos de los cuales nos abastecemos o de los cuales el Estado se abastece para suministrarnos de agua potable, es enorme. Y no se quiere frenar eso. Como no se quiere frenar la industria de la celulosa y la forestación, como no se quiere frenar todo lo que esté vinculado al cultivo de transgénicos y las fumigaciones y todos los elementos de aplicación de agrotóxicos, como otras cosas, no se le quiere poner frenos a eso. Si usted le pone freno a alguna de esas actividades, lo tiene que hacer en nombre de la existencia de un derecho ambiental. Ahora, si el derecho ambiental existe, en la letra de la Constitución sí está, en la letra de la ley sí está, supone que usted, si aplica el principio de igualdad, tiene que aplicárselos a todos. Yo eso le llamo el efecto Bodnia. A partir de que con Bodnia, en el año 2000, a partir del 2005, hicimos cualquier cosa, autorizamos y pasamos por arriba el principio precautorio, principio preventivo, a partir de ese momento dimos carta libre para que el Uruguay sea un área de contaminación. UPM, es distinta la cosa, ¿no? Sí, bueno, los cambios de nombre son a veces meras etiquetas. ¿Por qué habrá cambiado de nombre de Bodnia a UPM? Bueno, no, yo no tengo la menor duda de por qué cambió de nombre, más allá de que pueda disfrazarse con un cambio accionista, porque el nombre de Bodnia quedó muy mal visto en el mundo. Mire, nosotros le debemos mucho, yo sé que esto va a generar en los televidentes, en algunos casos, un repudio a lo que yo voy a decir, pero yo siempre lo digo porque creo que es parte de la honestidad que uno tiene que tener. Nosotros le debemos mucho a Gualeguaychú, si no hoy tendríamos 3 o 4 plantas de celulosa instaladas sobre el río Uruguay. Y el mal nombre que adquirió Bodnia en el mundo hizo que Bodnia cambiara de nombre y pasara por un cambio de acciones a llamarse UPM. Bien, hacemos una breve pausa y continuamos y nos metemos de lleno en la Fiscalía de Menores, ¿le parece? Perfecto. Bueno, ya volvemos. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. PowerPlate es el sistema más avanzado en el mundo y el que logra resultados más rápidos, tanto en entrenamientos como en tratamientos estéticos. 30 minutos, 3 veces por semana y tu vida cambiará. Betel Spa, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Son las auténticas empanadas salteñas. Son las más variadas en el mercado esteño. Las más ricas, las más crocantes. Todas las variedades. De carne con pasas, de berenjenas, de cebolla y queso, de choclo, de carne con aceitunas. Nuestra característica empanada de la casa. Además, como siempre, pastas, pollo al horno, pescado a la plancha, matambres, guarniciones, postres. Todo con la mejor calidad y atención de nuestro personal para hacerlo sentir como en casa. Alicia los espera en su amplio y renovado local de calle 24 y 25, esquina Plaza de los Artesanos. Su menú diario lo encuentra en Sabores Salteños, cocina gourmet con sabor a mamá. Ahora anexamos servicio de catering para fiestas y eventos. Delivery al 4244 8574. Reencontrarme con una amiga, Cristina, ¿cómo estás? Es un gusto, Buenas tardes, ¿cómo estás, Cristina? ¿Todo bien? Divino. Bueno, Cristina es obstetra, es partera, además de 35 años, ¿no? Más en la de 35 profesión. años en la profesión. Construyendo además una maternidad humanizada, me decías vos, ¿no? Exacto. ¿Y la maternidad no es siempre humanizada, Cristina? Bueno, con los años hemos ganado en tecnología, pero hemos perdido en humanidad. Claro lamentablemente. Que sí, ¿no? Un poco por los tiempos acortados de las familias, de las parejas, de las mujeres que trabajan mucho más, que deciden tener hijos, muchas veces más tarde empiezan a tener los hijos más adelante, con edades más avanzadas, pero con tiempos más acotados,
ya tienen la vida planificada y al tener la vida planificada, cuando el hijo llega tiene un pequeño espacio, no tiene el espacio amplio que muchas veces este embarazo necesita. Entonces lo que hace es que concurran sí a las citas que se les indica, concurran a las ecografías sobre todo, sí, porque la ecografía ese parece, es el furor, ¿no? Sí, sí, parece que es lo máximo. Y más la de 4D, la 3D, la 4D, eso, ¿no? Hay algunas que tenemos marcadas, preestablecidas, que son necesarias para controlar la salud, el crecimiento del bebé. ¿Y a la partera cuándo llegan? ¿O no llegan directamente? Bueno, en la institución donde yo trabajo, que es un hospital público, de entrada inmediatamente las capta la partera, se les abre el carné obstétrico, las controlamos en la policlínica, controlamos el progreso del embarazo y las asistimos durante el trabajo de parto, el puerperio, como se hacía antiguamente, habitualmente. Solo que hoy por hoy con equipos más sofisticados. El parto, por todo lo que es de connotación nacional, sabemos que no se puede asistir si no hay anestesista en la institución, si no hay ginecólogo presente, si no hay pediatra. Y antiguamente nosotros, yo que soy de las parteras que salíamos en la ambulancia del 105 a cualquier lado y asistir los partos, en el barro, en el medio claro, de cualquier lugar donde la parturiera estuviera necesitando la asistencia, sabíamos que el parto es un proceso natural. Entonces por eso queremos volver a la humanización y que la mujer sea consciente que es un proceso natural de su cuerpo. Claro, viste que a veces, muchas veces, o muchas chicas, más que nada las jóvenes, dicen, yo quiero tener a mi hijo, pero por cesárea. Y ya como que le imponen al médico de decir, bueno, yo quiero tener a mi hijo por cesárea. Por ahí le hablan parto sin dolor, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Nosotros cuando empezamos con todo esto de la educación para la maternidad, el doctor Storch fue el que inauguró esto del parto sin dolor, el parto sin temor. Tenemos la escuela francesa, la escuela rusa, todo pero lo no que era por cesárea eso, nada que ver. No, estamos hablando siempre de parto. La cesárea es un proceso quirúrgico. No es un parto. Por el cual, no es un parto. Es un proceso quirúrgico por el cual se viabiliza el nacimiento de ese bebé que generalmente debería ser pura y exclusivamente cuando existe pero una es raro patología. Que la propia madre justamente pida al médico eso de la cesárea, ¿no? Y bueno, inclusive las mutualistas ahora están hasta promocionando esa anestesia tan especial, ¿no? ¿Cómo se llama? La anestesia raquídea es la anestesia que facilita que la anestesia no llegue al bebé. O sea, anestesia a la madre y el bebé nace mucho más eufórico, mucho Cuando más... en el mundo entero se está hablando del parto natural, ¿verdad? En el agua, relajado, claro, en la casa, en la familia. En la familia. Nosotros tuvimos una época en la cual el parto se asistía en el domicilio, entonces le dábamos un rol a cada uno de los integrantes. El papá era el que estaba, como está hoy día, en la sala con la mamá. En ese momento estaba en la habitación, pero participaban del evento del parto los abuelos que tenían la función de dar aviso a los amigos, tenían la agenda, de preparar, atender a todo el que se acercara para que no llegara la madre y la madre pudiera estar descansada y pasara ese proceso en intimidad, que es tan lindo, tan acogedor, llegar al momento del parto íntimo, cálido, bien atendida, con afecto y con el ser que inspiró ese nacimiento. No solamente para la madre, sino para el bebé, ¿verdad? Porque desde la más tierna edad, indudablemente, empiezan todos los problemas, ¿no? Desde el Si no hay afecto, ¿verdad? En ese momento, desde antes de nacer, ya empiezan los problemas, si no, ¿no? Bueno, ya lo hemos hablado mucho contigo también, todo esto, de que el bebé dentro de la madre percibe todo. Percibe todo lo que le pasa a la madre, percibe todo lo que pasa en su entorno, percibe las voces, percibe si hay un perrito, si hay un animalito en la casa, lo reconoce. O sea, todo eso inútero, más las emociones que lleva la mamá durante el embarazo. Por eso es tan importante que la mamá cuando llega a la consulta se sienta amparada en la consulta, que pueda ir con alguien que la acompañe para que la visita al técnico, a la obstetra, al ginecólogo, sea una entrevista.
no sea solo un control para llenar el cartoncito, como le dicen ellas, el cartoncito amarillo, que es la ficha obstétrica que nosotros tenemos. La mamá tiene una y en la carpeta hospitalaria nosotros tenemos una gemela en la cual después van a ingresar todos los datos del parto. El tema es que cuando estas mamás llegan a la consulta y pasa una, y como antiguamente teníamos 10 minutos para asistirla, la mamá entraba, se le preguntaba cómo está, se escuchan los latidos, se ve la rutina que le corresponde y poco más. Se mide el volumen del útero, si está creciendo bien, si no, y hasta el mes que viene. Y la mamá necesita mucho más que eso. Nosotros necesitamos en el momento que estamos con ella saber cómo se está sintiendo, cómo va llevando el embarazo, cómo se está alimentando, cómo va sobrellevando el proceso del embarazo con todo lo que le rodea, si estudia, si trabaja con la familia, si convive con otra familia que puede ser sus parientes claro, o hay no. un trabajo social también, ¿verdad? O sea, biopsicosocial. Bueno, pero todo eso es lo que la OMS determina como control saludable. Y lamentablemente no se hace en todos lados, ni se le da el tiempo tampoco a la embarazada para que pueda consultar con todo eso. Yo siempre les digo, vengan con una libretita, preferentemente anoten por separado el papá, la mamá, las consultas, las dudas, lo que les parezca más tonto, no importa. ¿Y cómo una obstetra también puede orientar a ese embarazo adolescente, sobre todo? Bueno, ¿no? Tú sabes que en este mes tuvimos la semana de la lactancia, la semana de la prevención de la prematurez y estuvimos en la semana de la prevención del embarazo adolescente, que eso es una cosa muy importante porque hoy por hoy, por más cantidad de métodos anticonceptivos que haya, las embarazadas adolescentes siguen siendo un problema, y lo llamo problema porque yo concibo la adolescencia como un periodo para otra cosa, no para ser madre. Me parece que tenemos que volver a concebir la adolescencia como el periodo en el que tienen que formarse, adolecer de ser persona, de pelearse con el mundo, de pelearse con los padres, de pelearse con todos los roles para construirse como persona única y para poder saber qué quieren en la vida. Porque si se embarazan siendo adolescentes, necesitan mucho más tiempo para dedicarle a ese ser que viene y se olvidan de ellas. O sea, naturalmente que necesitan el tiempo para dedicarle al bebé. Muchas veces contamos con la colaboración de las madres, las abuelas, con la familia que las apoya, las acoge en el hogar y las ayuda a seguir estudiando o a seguir adelante con lo que venían. Pero muchas veces no. Pero no es lo más, no es lo más frecuente y no es lo deseable tampoco. Bueno, ha sido un gusto encontrarte de nuevo, Cristina, que sigas trabajando con estos 35 años de trabajo, de experiencia y sobre todo con esa madurez, esa sabiduría y esa calidez que tienes hacia tu profesión. Te agradezco mucho la invitación y bueno, y esto de ser abuelas también hace que podamos ver la maternidad desde este otro lado también, porque los abuelos son un factor muy importante en la familia, en la formación del ser humano y en la formación de los niños. Muy bien, hemos tomado un café versátil con la obstetra Cristina Ríos. Gracias por acompañarnos. Un Muy gusto. amable.